Y cuando hicieron la resonancia magnética, ahí recibimos las alarmantes noticias de que se veía como un tumor. Y el tumor, él dijo que no creía que fuera cancerígeno, pero que podría ser. Pero era bastante grande. Había crecido a 11 centímetros por 5 centímetros y había que extirparlo porque estaba comprimiendo mi nervio y iba a ser una cirugía bastante seria. Bueno, en pocas palabras, hicieron la cirugía en Turquía. Fue muy dura, pero el Señor nos ayudó a través de eso y recibimos las noticias como una semana y media después de que se hiciera el análisis de todo el tumor, de que casi tres cuartos del tumor no eran cancerosos, pero que el término del tumor sí era. Y dijeron que era un sarcoma pleomórfico, y eso fue un shock para nosotros. Entonces decidimos regresarnos para recibir tratamiento adicional en Estados Unidos. Y cuando llegamos aquí examinaron de nuevo el tumor y dijeron que sí, que era así. Era un sarcoma pleomórfico indiferenciado. Y aparentemente esos son, pues, es algo muy fuerte. Y el médico él dijo, esto es muy grave. Probablemente hay que hacer otra cirugía y posiblemente quitarte el brazo. Y finalmente decidieron que era demasiado tarde para todo esto y que solo iban a hacer radiación. Entonces hicieron 35 rondas de radiación y me examinaron 3 meses después y no había evidencia de enfermedad en ninguna parte. Y estábamos emocionados por eso. Y luego avanzamos 3 meses más y me presenté para hacerme otro escáner, pero te escanean cada 3 meses en las primeras etapas. Y el médico dijo, bueno, no hay cáncer en tu brazo, pero tus pulmones están llenos de tumores. Y dijo, es terminal. Y entonces, eso fue un shock para mi esposa y para mí. Aparentemente con los sarcomas pasa eso, con mucha frecuencia. Entonces ahí es donde nos encontramos hoy. El diagnóstico no ha cambiado. El doctor dijo que sería un milagro si yo vivía. Un médico dijo que probablemente solo viviría 3 meses más a partir de ahora. Otro médico dijo quizás 5. Y estaban probando algunos medicamentos experimentales, pero dijeron que dudaban que alguno de ellos funcionara. Así que eso es donde estamos en este momento. Eso es lo que nuestra familia ha estado pasando. Y se me olvidó mencionar también, justo cuando me dieron el diagnóstico del brazo, nuestro quinto hijo, James, nació en Turquía. Así que agradecido a través de todo esto, el Señor nos ha preservado. Ha sido difícil, no ha sido nada fácil, pero por su gracia nuestra fe no ha titubeado, nuestra esperanza ha permanecido firme en el mundo venidero y una de las cosas más difíciles, desde luego, es pensar en mi esposa y mis hijos. Y ellos son un regalo tan precioso y solo tener que confiar en el Señor, que si Él elige llevarme, Él cuidará de ellos. Y que aunque ha sido mi papel pastorearlos, que si Él me lleva, Él lo cumplirá. If he chooses to take me, that he'll take care of them. And that even though it's been my role to shepherd them, that if he takes me, he'll fulfill that. Y Joel Isaac Gilgreen partió para estar con Cristo en abril de 2021 a la edad de 36 años. Y su esposa en ese momento y ahora ha seguido encontrando la fidelidad de Dios. Aquí hay un vídeo que ella grabó un tiempo después de su muerte, en el que reflexiona acerca de la bondad de Dios. Hace un poco más de un año, Joel y yo nos sentamos en esta misma sala. Pudimos compartir con alegría y risas la historia de cómo nos conocimos. Era una historia que sabíamos que solo nosotros podíamos contar porque era nuestra experiencia. Sabíamos que era una historia que solo Dios podía haber hecho realidad. Nos sentamos aquí sabiendo que Joel tenía una enfermedad terminal. Solo le quedaban unos meses de vida y con intencionalidad simplemente grabamos un vídeo para tener un recuerdo registrado. Y estoy muy agradecida de que tenemos
ese momento. Con respecto al vídeo de hoy, mi deseo es solo tener un registro fiel de lo que sucedió en sus últimos días. Pienso en algunas de las oraciones que hicimos con nuestra iglesia en esta sala, oraciones por curación, desde luego, pero también oraciones para que Dios hiciera soportable lo que pareciera insoportable. Otra oración que hicimos fue que pudiéramos estar juntos en nuestros últimos días, al morir Joel, que no tendría que morir a solas. Bueno, y esa oración fue contestada. Fue mi privilegio estar al lado de él. Dios me dio ese regalo. Entonces, en cierto modo, siento que es mi responsabilidad compartir y dar un recuento fiel. También sé cuán propensa soy a olvidar. Ya ves, en las Escrituras la partición del Mar Rojo y el milagro tan grande que fue eso. Así que si los israelitas son capaces de olvidar eso, pues siento que si puedo compartir la bondad de Dios y su manera particular en nuestra situación, entonces tal vez pueda arrojar luz y ayudar a mis hijos en el futuro. Lidiar con esta historia de lo que yo diría que es un hermoso retrato de la justicia y benignidad de Dios. Salmo 145, 17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Definitivamente la palabra todos se me destaca a mí y lo puedo ver. Lo puedo ver claramente en todas las maneras en las que nos amó, de manera específica, en darnos lo que necesitábamos para que fuera soportable este camino. Es una interacción reciente que tuve con uno de mis hijos, sin embargo, se me abrieron los ojos. Me di cuenta de que estaba tratando de forzar sobre mis hijos esta idea de que Dios siempre es bondadoso, y ahora mismo en la vida es sumamente difícil que ellos lo vean así, en parte porque yo creo que no han visto la justicia y la bondad que Dios desplegó perfectamente en la cruz por medio de Jesucristo. Si puedes luchar con la cruz, si puedes ir a la cruz y ser ofendido por ella y ver tu necesidad de la cruz, entonces puedes ver la justicia y bondad más claramente en tu vida cotidiana. Así que esa es mi oración con este vídeo. Esa es la oración por mis hijos, que en el futuro puedan mirar atrás a los últimos días de su padre, puedan mirar atrás a los últimos días de su padre y puedan decir con confianza, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El último día fue sorprendentemente tranquilo. De hecho, esa noche nos quedamos dormidos. Nos despertamos cuando entró el médico para decirnos que había estado ahí unas horas antes, pero nos había visto tomados de la mano y dormidos. Y fue una escena tan bonita que no iba a despertarnos para ver cómo estaba Joel. Un anciano más estaba programado venir ese día y no sabía si Joel iba a sobrevivir la noche. Entonces le mandé un mensaje y dije, ¿sabes? No sé qué tan coherente va a estar, pero tu visita aún sería una bendición. Entonces, unas horas después llegó este anciano y cuando le dije a Joel quién era, enseguida en su debilidad, intentó sentarse y supe en ese momento que nos podía escuchar y que cualquier especie de ánimo que pudiéramos darle sería útil. Entonces me senté ahí con ese anciano y solo intentamos consolar y edificar a Joel, tanto como se pudiera en aquellos momentos de última coherencia. El anciano le estaba diciendo, vamos a cuidar de tu familia. No necesitas preocuparte por ellos, termina fuerte, estás tan cerca. Me acuerdo cómo Joel había deseado mucho estar en esta conferencia de credos y confesiones, la cual este anciano a su lado iba a celebrar unos días más tarde. Solo un flashback. Joel me había preguntado, Emily, ¿crees que podemos ir? ¿Crees que lograremos llegar a este lugar y participar en la conferencia? Y solo le decía, bueno, vamos a ver cómo te encuentras. Pues siempre amaba estar en esas reuniones de aprendizaje y hermandad. Entonces me daba risa o me hacía sonreír mientras le decía, Joel, cuando estés allí conocerás los credos y las confesiones mejor que todos estos hombres, que están tratando de entenderlas y mantenerse firmes en ellas. Así que fue un recuerdo dulce de nosotros ministrándole a él tanto como pudiéramos al final. Cuando sentimos que habíamos dicho todo lo que podíamos decir, se levantó el anciano para salir y Joel débilmente extendió su brazo y intentó levantar su teléfono. Y no entendía en realidad lo que quería. Pero finalmente nos dimos cuenta de que él quería que yo tomara una foto de él y esta hermana.
Entonces alcé mi teléfono y tomé esta foto y luego preparándose para despedirse. Pero luego extendió la mano otra vez y entendimos que él quería una última foto conmigo también. Así que esa fue la última interacción que tuve con Joel. Mientras el anciano estaba a punto de despedirse de Joel, solo en el último empujón y estirón de su fuerza, él intentó ponerse de pie y solo recuerdo que básicamente tratábamos de agarrarlo para regresarlo a la cama y el anciano decía, no, no, Joel, no te preocupes, sé que me amas, quédate ahí, no tienes que levantarte. Y fue una señal muy hermosa de ese último esfuerzo para hacerle saber a un hermano como, gracias, a través de ese día logré ver a Joel relajarse y estar más confortado. Por fin consiguieron que él se inclinara hacia atrás. Verlo poder inclinarse hacia atrás y tener ese alivio me alivió a mí. Creo que como familia lo habíamos visto durante los últimos meses como tratando de sostener su cuerpo, porque su cerebro no le dejaba inclinarse hacia atrás, aunque sus pulmones y su cuerpo se sintieran como si debiera poderse. Entonces, solo ver ese poco alivio, poquito a poco, él inclinándose hacia atrás más y más, fue solo una imagen de lo que yo quería para mi marido. Yo deseaba que ya no tuviera esa lucha de tratar de sostenerse más. Así que durante el transcurso del día entraba el médico y ¿qué es lo que ves que está sucediendo? ¿Cómo lo ves? En cierto modo, como para prepararme a mí misma y solo asegurar que yo dijera en voz alta lo que estaba a punto de acontecer. Y él decía, sí, tienes razón, está cerca. Podía ser esta noche, pero no estamos seguros. Así que obviamente empecé a prepararme para lo que podría ser nuestra última noche o las últimas horas finales. Teníamos las luces un poco tenues en la habitación, así que mandé un último mensaje desde mi teléfono a la esposa del anciano que acababa de visitar diciendo gracias por compartir tu marido. Esa fue una gran bendición. Por favor, orarás por mí. Creo que ya ha llegado el fin. Abrí mi Biblia y me posicioné en una manera en la que todavía podía mirarlo y ver su pecho. En ese momento solo estaba respirando cada vez más profundamente, inhalando y exhalando y cada vez se alejaban más y más. Entonces tenía abierta mi Biblia. Estábamos tomados de la mano y empecé a leer el libro de Apocalipsis y dentro de unos minutos de eso observé una diferencia en su respiración. Entonces solo mantenía mi Biblia en una manera en la que podía seguir leyendo y miraba su pecho y finalmente su pecho no volvió a subir. He was just taking deeper and deeper breaths in and out, and they were becoming further and further apart. So I had my Bible open, we were hand in hand, and I started reading from the book of Revelation. And within minutes of that, I noticed a difference in his breathing. And so I just kept my Bible in a way that I could keep reading, and I was watching his chest, and then finally his chest didn't come back up. Honestamente no sabía qué hacer en ese momento aparte de seguir leyendo. Entonces seguí leyendo unos versículos más y luego entró una enfermera. Ella no tenía ni idea de lo que acababa de pasar, pero ella simplemente se acercó silenciosamente y dijo, solo vengo para ver cómo está. Y dije, ya no está aquí. Y se acercó solo para revisar, sin palabras. Y después solo dijo, te doy tiempo. Entonces estuve sentada ahí en esos momentos dándome cuenta de que esa fue la última vez. Dios me había dado la oportunidad de leer a mi marido hasta que se durmiera. Me di cuenta de que esas fueron las últimas oraciones que jamás iba a hacer por mi marido. Y alabé al Señor por su fidelidad en conducirlo todo el camino al cielo. His faithfulness in leading him all the way home. Confiar en el Señor en los últimos tiempos difíciles, sabiendo que Él es soberano y fiel y está en control. Alabé al Señor por su fidelidad en guiarlo en todo momento a su hogar en el cielo. Solo tener que confiar en el Señor de que si Él escogiera llevarme, Él cuidará de ellos. Y aunque ha sido mi papel pastorearlos, que si Él me lleva, Él mismo cumplirá esa responsabilidad.